Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buen día. Buen día, Inge. Buenos días, pero buenos días. ¿Cómo han estado, chicos? De la OTAN, ¿no? Anoche la tiró una buena llovida. Han puesto a dormir la mayoría. No prendí el celular, computadora y ahora me pongo a dormir. Buenos días, Inge. Sigue lloviendo por aquí, por el campo. ¿Por dónde estás, che? Patcaya. ¿Por Pacaya? Sí. Aquí ha llovido todo el día. No, Toda la noche. aquí recién está empezando a llover. Recién ha calmado aquí. Ni modo, hay que soportar el tiempo. Siguen entrando sus compañeros. Hoy entraremos a ver la parte termodinámica que corresponde al estudio de la fisicoquímica. La unidad
básica en cuanto a los conceptos básicos antes de incorporarnos a lo que es el estudio de la ley cero y la primera ley de la termodinámica. Cuando vamos a revisar estos aspectos termodinámicos, pues engloba bastantes conceptos, bastantes definiciones primarias que es necesario interpretarlas para poder entender posteriormente el desarrollo de cada una de las leyes que gobiernan justamente el comportamiento termodinámico que hace mención la físico-química. Y dentro de sus aspectos, pues cuando estudiamos la parte de química, cuando realizamos el estudio de la química, en muchos aspectos siempre nos preguntamos con frecuencia por qué algunas reacciones químicas se llevan a cabo de forma violenta, otras de forma parcial, y otras que no se llevan a cabo, ¿no? Entonces, parte de eso es lo que vamos a poder determinar a través del estudio de la termodinámica. En sí, la termodinámica va a estudiar dos factores importantes que determinan fundamentalmente si es posible realizar una reacción química específica, tanto a nivel experimental en la parte de laboratorio, como también en otras partes, en otros lugares, ya sea en la industria. Efectivamente, cuando estamos trabajando sobre una reacción química, esas dos preguntas fundamentales está basado dentro de lo que es la cinética química de una reacción, por ejemplo, que se basa justamente en el estudio de la velocidad a la que se verifican los diferentes cambios químicos. Y cuando estamos hablando de la cinética química, como les decía, va a trabajar en función a esa velocidad con la que ocurre una transformación de la materia, ¿no? Y esa transformación de la materia, pues, se va a realizar de diferente manera, de una manera muy rápida o espontánea, de una manera semi-rápida y de una manera muy lenta, ¿no? Hay reacciones que pueden estar, o hay sustancias que pueden estar mucho tiempo juntas y no van a reaccionar casi en tiempo indefinido, ¿no? Y hay otras reacciones que al simple contacto pues se transforman, reaccionan. Por eso es tan interesante y tan variada el estudio de la química, la físico-química y por supuesto la termodinámica, que nos va a ayudar a interpretar todos estos aspectos. Cuando buscamos esa espontaneidad de una reacción, estamos yendo a determinar, a analizar ciertas transformaciones de la materia en cuanto a procesos químicos se refiere, sin la intervención de fuerzas externas o la intervención del hombre. Además,
además de realizar el análisis que corresponde precisamente a verificar cuál sería la posición de equilibrio, que una reacción química pueda alcanzar una vez de que esa transformación de la materia, esa reacción se haya detenido, ¿no? Se haya quedado quieta o intacta. Entonces llegamos a una posición de equilibrio en una reacción química. Básicamente lo que corresponde a la termodinámica, esta tiene que ver bastante con los cambios de energía, con esos cambios de energía que de alguna manera también acompañan a esos procesos físicos y químicos, que es motivo del estudio. Por lo tanto, la termodinámica va a estar basada justamente en este estudio de la energía y todas sus transformaciones en los sistemas que lo ejecutan o que los realizan. Lógicamente, desde un punto de vista más grande, desde un punto de vista macroscópico, que se dice. Por ejemplo, hay algunas situaciones en que la termodinámica va a predecir a qué temperatura ambiente, por ejemplo, en una reacción de formación del agua, donde se interviene tanto el hidrógeno molecular como el oxígeno molecular, deben reaccionar para producir efectivamente el agua. Sin embargo, si se tiene una mezcla de ambos gases contenidos en un mismo sistema, esto se mantiene estable o se puede mantener estable por mucho tiempo, ¿no? Sin que los mismos puedan reaccionar y formar agua. Para que ocurra esto, tiene que existir una fuerza externa que de alguna manera active la energía cinética de estas moléculas para que puedan combinarse. Se mantiene inalterable el contacto del oxígeno con el hidrógeno y puede estar mucho tiempo en esas condiciones, ¿ya? Con una velocidad muy baja a temperatura ambiente. Claro, lógicamente que se puede producir una reacción espontánea, es decir, sin la intervención externa, pero tendría que pasar muchísimo tiempo para que se pueda realizar. Entonces, todos estos aspectos que de alguna manera conllevan a este tipo de fenómenos donde ocurren algunas reacciones o donde se presentan algunas reacciones donde efectivamente la transformación de la materia no es de forma rápida, violenta. También es el porqué del estudio de la termodinámica, particularmente que involucra o está dentro de lo que es la físico-química específicamente. Por lo tanto, la termodinámica como teoría es aplicable a sistemas de estructuras simples como también a estructuras muy complejas, ¿sí? Ya su mismo nombre lo indica, de la termodinámica,
va a focalizar en cierta manera también su estudio en las propiedades térmicas que ocurren dentro de los fenómenos naturales, por lo que en algunos aspectos es importante idealizar, es decir, imaginar el comportamiento y simplificar las propiedades tanto mecánicas, eléctricas, de algunos sistemas, que va a ser motivo del estudio a partir de estos temas que estamos llevando en relación a la termodinámica. Vamos a ver algunos conceptos elementales, como les decía, que involucra el tratamiento termodinámico dentro del aspecto al que nos lleva este estudio. Como les decía, está enmarcado en varios términos que es importante familiarizarnos para que podamos tener un conocimiento mucho más amplio en la interpretación de las diferentes leyes que se tienen. Por ejemplo, comprender lo que es un sistema, comprender lo que es un universo, una frontera, un entorno. Que para el estudio de la termodinámica desde el punto de vista físico-químico, lógicamente que es necesario centralizar la atención en un aspecto muy delimitante, es decir, no podemos agarrar un todo para hacer un estudio en particular, sino que debemos individualizar, y para individualizar es necesario conocer lo que es un sistema, lo que es una frontera, lo que es un universo y lo que es un entorno. La termodinámica también estudia estos aspectos, no solamente desde el punto de vista real, sino también desde el punto de vista imaginario, de tal manera que nosotros nos podemos idealizar un sistema de estudio, ¿no? Poderlo aislar, poderlo separar de ese todo que es el universo, para poder centrar nuestra atención en el análisis muy particular de ese sistema. En tal caso, podemos indicar que un sistema es una parte pequeña del universo que nosotros lo aislamos, que nosotros lo retiramos para someterla a un estudio en particular. Por lo tanto, el universo, ya el mismo nombre lo está indicando, es ese todo que rodea a la parte central en la que nosotros queremos localizar el estudio. Es muy variado la interpretación justamente de estos aspectos cuando nosotros queremos centrar la atención sobre un determinado proceso, un determinado equipo, sobre un determinado accesorio o sobre un determinado fenómeno que pueda ocurrir. Por eso es de que si nosotros de entradita ya comenzamos a hablar sobre un sistema, en base a que esa definición importante que nos dice que el sistema es esa parte pequeña del universo, que nosotros lo retiramos, lo aislamos para someterlo a un estudio en particular, también podemos indicar de que cuando hablamos del universo, el universo es ese todo, ¿no? El delimitar un sistema implica entender de que un sistema puede ser cualquier objeto,
cualquier cantidad de materia, cualquier región en el espacio, cualquier momento de un ciclo productivo. Un sistema puede ser un equipo en particular, una parte específica de ese equipo. Por ejemplo, si estamos hablando de un intercambiador de calor, un generador de vapor, por ejemplo, como un caldero, yo puedo tenerlo como sistema o como universo al caldero mismo, es decir, toda la carcasa. Pero como sistema solamente puedo escoger en algún momento toda la parte de generación de la llama calefactora, la que va a permitir intercambiar ese calor para generar un cierto incremento de temperatura. En un caldero, por ejemplo, para poder recuperar o aprovechar el mejor poder calorífico del combustible, entonces se debe realizar una reacción de combustión. Y en esa reacción de combustión, como ustedes saben, existen 3 elementos muy importantes para que se pueda realizar una reacción de combustión, como es el combustible, el oxígeno y el activador, es decir, la chispa o la llama, etcétera, que pueda dar inicio a esa combustión. La variación de cualquiera de ellos, de estos 3 elementos, va a provocar de que en principio no haya combustión, y si es que lo hubiese, la relación que debe existir entre combustible, oxígeno, como también la parte activadora, que va a provocar justamente la chispa o la llama, etcétera, tiene que estar de una relación pues que permita justamente provocar esa combustión. Inicialmente ese sistema que nosotros estamos aislando va a ser motivo de nuestro estudio para verificar cuál de estos 3 elementos está afectando, ¿no? Efectivamente, si un caldero no está generando el vapor respectivo, pues hay que comenzar a analizar y a particularizar a cada una de las partes que involucran en ese estudio. Pues, primera instancia está, pues, para que se genere el vapor, tiene que haber un incremento de temperatura. Y ese incremento de temperatura está justamente en la transferencia de calor fruto de la combustión, con la generación de una llama al interior del hogar de ese caldero. Entonces, analizando ese sistema, que va a ser esa partecita aislada donde tenemos nosotros el inicio de la llama de combustión, pues si no hay generación de vapor, no vamos a ir a buscar, por ejemplo, a la bomba de alimentación de agua. Porque si no hay generación de vapor es de que no hay un agente que transmita calor para poder activar la energía cinética del líquido y levantar el punto de ebullición del mismo.
Entonces también es importante particularizar cada uno de los sistemas que nosotros vamos a aislar de ese todo para poder trabajar. Lógicamente que vamos a tener sistemas, subsistemas inclusive, ¿no? Si nosotros queremos abarcar mucho más allá. Por ejemplo, en una industria, el universo sería todo lo que corresponde al perímetro. Desde el perímetro hacia la parte interna de la industria, o desde el perímetro hacia la parte externa también se puede abarcar. Entonces ya la elección del sistema, la elección del universo a la que nosotros vamos a delimitar para nuestro estudio va a depender también de otros factores que van a involucrar dentro del carácter de la toma de decisión, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un caldero, un intercambiador de calor en la industria, pues yo puedo decir de que mi sistema va a ser pues toda la parte industrial, ¿no? Toda la parte industrial. Es decir, donde estoy trabajando al interior de la fábrica. Y mi sistema, que es el motivo del estudio en particular, porque no me está generando vapor y yo tengo que averiguar por qué no me genera vapor, cuál es el motivo. Entonces comienzo a dividir ya ese sistema, que puede ser todo un caldero, en subsistemas. También puedo hacer eso, ¿no? Porque puedo dividirlo en un subsistema de calefacción, que está toda la parte que inicia la actividad de la llama. Puede ser también como parte de la generación de vapor, pues la alimentación de agua, ¿no? La alimentación de agua. Y como parte también de esa transmisión de energía al interior del líquido para provocar el cambio de fase del estado líquido al estado gaseoso, va a ser ya la parte estructural interna, ya donde voy a tener tubos por donde van a entrar, va a circular el agua, se va a calentar a través del intercambio térmico que se va a tener y se va a generar el vapor en función al incremento de temperatura. Entonces, cuando hablamos nosotros de ese sistema, que es esa parte pequeña que nosotros vamos a aislarlo, entonces tenemos que delimitar, ¿no? Delimitar, ya sea de forma imaginaria o ya sea de forma real, estas zonas que son muy importantes a tomar en cuenta lo que es el universo, lo que es el sistema en sí y lo que es el entorno, ¿no? Y lógicamente, dentro de estos tres aspectos, el sistema, el universo, el entorno, hay un aspecto muy importante que también es motivo del estudio, que es la frontera, que es la delimitación entre un sistema y el entorno próximo que está a ese sistema, ¿no? Por ejemplo, en la industria, cuando tenemos que elegir el sistema, esa parte calefactora donde inyectamos nosotros el combustible y donde hay la chispa para provocar la llama, con la alimentación adecuada de un ventilador que me introduce oxígeno del medio ambiente, a eso yo puedo hacer tener un entorno que puede ser en la sala. El entorno puede ser la sala de máquinas debidamente distribuida, ¿no? En la parte de la industria, que corresponde a todos los equipos, las máquinas, calderos, compresores, etcétera, que puedan estar ahí individualizando el sector de máquinas.
Entonces, dentro del aspecto de la distribución de espacios físicos en relación a la ubicación de cada uno de los equipos, ¿no? Eso considerando de que los equipos no pueden estar dispersos en todas partes de la fábrica, sino ubicarlos en sectores donde se pueda identificar y se pueda concentrar la mayor actividad que concierne justamente al desarrollo de una determinada actividad productiva, en este caso los accesorios que hacen el trabajo de proporcionar cierta actividad al proceso productivo. Veremos a ver algunos ejemplos o algunas. A ver dónde está. No hay más. Algunos conceptos que nos van a permitir conocer conceptos básicos prácticamente que nos van a permitir conocer e introducirnos dentro del campo de la termodinámica y también poder trabajar en función a algunos aspectos que contribuyen justamente a nuestra asignatura, a nuestra materia, relacionado con los conceptos básicos. En sí, la termodinámica es justamente lo que estábamos indicando. Se va a ocupar de poder relacionar, de poder estudiar, de poder interpretar y describir los diferentes intercambios energéticos que acompañan a ciertos fenómenos físico-químicos, ¿no? Es decir, donde podemos interrelacionar a fenómenos físicos con los fenómenos químicos a través de la interpretación de la termodinámica. Efectivamente, cuando hablamos de la termodinámica, estamos haciendo mención a esos aspectos que van a involucrar tanto al calor que se genera y a ese dinamismo o esa dinámica que va a afectar a cada uno de los procesos que vamos a estudiar. Lógicamente, cuando llegamos a estudiar ese intercambio entre la energía de un sistema y su entorno, pues va a parecer muy importante poder analizar cuáles son esos efectos, tanto físicos como químicos, que va a haber entre el sistema y ese entorno. Entonces, estaríamos hablando de un aspecto que efectivamente está relacionado netamente con, si nosotros esquemáticamente podemos graficar de una forma muy imaginativa
ese universo que deseamos es prácticamente una delimitación de un todo. Puede ser toda la fábrica, puede ser o simplemente el universo puede ser una parte de la fábrica que es la sala de máquinas, por ejemplo. Y dentro de esa yo voy a tener un sistema. Pues ese sistema es la partecita de ese todo, de ese universo, que yo le estoy retirando, le estoy aislando, que puede ser de forma imaginativa, ya aplicando la imaginación, o puede ser de forma real, que estoy yo individualizando a esa parte de todo este conjunto, que lo llamamos universo, y eso va a estar dependiendo también de la interpretación que nosotros vamos a tener. Y el espacio que hay más próximo al sistema, cuya área de influencia está abarcando también ese universo, es lo que nosotros llamamos el entorno, que es el espacio más próximo. Ahora, entre el sistema y ese entorno hay una barrera muy delimitante, una barrera que permite justamente delimitar la parte de lo que es el sistema en contacto directo con el entorno, y eso lo llamamos la frontera, ¿no? Ya, a veces nosotros estamos muy familiarizados con ese término de frontera desde el punto de vista geográfico, ¿no ve? Algo similar ocurre también en la termodinámica cuando estamos utilizando estos aspectos a tener en cuenta. De tal manera que, como habíamos indicado, dos aspectos importantes de poder estudiar desde el punto de vista imaginario y como desde el punto de vista real. Aquí en este espacio donde la envoltura imaginaria que encierra un sistema y lo separa de sus inmediaciones próximas, es decir, esta parte intermedia que pone un límite prácticamente entre el sistema y el entorno, se lo llama la frontera o frontera del sistema. Y pues va a tener esta frontera diferentes propiedades especiales que puedan darse, ¿no? Desde lo que puede ser un aislamiento entre el sistema y el entorno, o puede ser también como analizarlo desde el punto de vista de ese intercambio o esa interrelación que puede haber entre el sistema y el entorno, o también se puede relacionar con el medio ambiente, ¿no? Eso va a depender también de las características que nosotros vamos a trabajar. Generalmente en las industrias estamos hablando de ese entorno cuando hablamos de ese medio ambiente, todo lo que está alrededor de ese sistema en particular que nosotros estamos analizando. Por ejemplo, la sala de máquinas. Y si nosotros estamos generando, por ejemplo, frío, nos va a importar bastante en
en un sistema de generación de frío, por ejemplo, un banco de agua fría, muy utilizado, por ejemplo, para el intercambio térmico en un pasteurizador, ya sea de placas o en un pasteurizador de tubos concéntricos, para hacer una pasteurización normal a 80 grados centígrados, 82, 83, o una pasteurización que utilicemos una UHT, ¿no? Para trabajar con tubos concéntricos para, por ejemplo, en el caso de los productos de larga vida o las leches de larga vida que están sometidos a este sistema de pasteurización de ultra alta temperatura. Entonces, donde el shock térmico, de donde está caliente, y bajar la temperatura por debajo de los menos 4 grados centígrados, menos 8 grados centígrados, tiene que ser brusco. Entonces, para eso necesitamos colocar el banco de agua fría en un lugar, en un ambiente, en un entorno que ayude a que se mantenga la recuperación del frío, o en su caso, se pueda mantener la generación de frío. Si yo estoy con un generador de frío a través de un compresor que me va a generar ese frío para poder bajar la temperatura del agua, entonces no podría estar al lado, ¿no? No podría estar al lado de un caldero, por ejemplo, ¿no? Donde un caldero es la actividad inversa, porque en ahí no me interesa generar frío, lo que me interesa es generar calor, porque en base al calor, al incremento de la temperatura, yo voy a poder levantar el punto de ebullición y aprovechar el líquido para convertirlo a vapor. Entonces, si mi ambiente es frío, significa que yo voy a tener que utilizar mayor cantidad de trabajo, mayor cantidad de movimiento para llegar a provocar ese punto de ebullición que estoy buscando. De igual manera, ¿no? De igual manera, en un compresor de frío, un compresor que me genera, de alguna manera, poder bajar la temperatura de un líquido, en este caso del agua. Si el ambiente o ese entorno es sumamente alta en cuanto a su temperatura, es decir, un ambiente muy caliente, significa mayor trabajo, mayor actividad de mi compresor para poder llegar a la temperatura óptima de enfriamiento. Todo eso se ve bastante, por ejemplo, cuando estamos manejando estos términos termodinámicos, cuando tenemos que hacer un diseño, cuando tengamos que hacer una distribución de los equipos en planta. Conocer la actividad termodinámica de cada uno de los sistemas que genera en función a su entorno y poder distribuirlos de la mejor manera, estos equipos en la planta. Para ir complementando también hay otras definiciones de sistema que de alguna manera también nos ayuda a entender, a comprender estos aspectos, estas definiciones. Por ejemplo, hay una definición donde nos dice que sistema, o llamamos sistema, o medio interior, la porción del espacio limitado por una superficie real o ficticia. Entonces, cuando estamos hablando, nosotros podemos aislarlos desde el punto de vista real o ficticio o imaginario.
y, y que es donde se sitúa la materia estudiada, ¿no? Entonces, cuando hay esta definición, por ejemplo, que hace mención a que el sistema o medio interior, dice, es la porción del espacio limitado, es la porción del espacio limitado, aquí yo lo tengo. ¿Y cuál es la limitación? La frontera, ¿no? Un espacio limitado de una superficie, ya sea real o ficticia, donde se sitúa o donde se concentra la materia de estudio, donde nosotros vamos a concentrar el estudio. El resto del universo es el medio exterior, ¿no? El resto es el medio exterior, que lo llamamos ya el entorno o el medio ambiente, que también se puede identificar. En otras palabras, el sistema prácticamente sería lo que nosotros hemos estudiado, es decir, el investigador lo retira, lo aísla para su propio estudio, para su propia investigación. Como les decía, si nosotros queremos localizar o concentrar nuestro estudio en algo específico, por ejemplo, si está funcionando mal el caldero, podemos dividir en varios sistemas, un sistema de calefacción, el sistema de bombeo de agua, en el sistema eléctrico, por ejemplo, que va a ser el que me va a controlar los niveles de agua, que efectivamente son sistemas de control automático, que me va a permitir alimentar con agua cuando esa agua se haya consumido en la producción de vapor a un cierto nivel, para que a través del contactor respectivo y el sistema de control de nivel de bajo volumen me active para que la bomba comience a impulsar líquido hasta llegar a un volumen debidamente calibrado. Para mí puede ser también otro sistema donde yo pueda analizar, por ejemplo, en un caldero que comienza a abastecerme de agua, es decir, a meterme agua al interior, y que me sobresatura desde el punto de vista del volumen acumulado. Y eso permite a que tener un gran líquido dentro de toda la estructura, no va a haber espacio de expansión, ¿ya? No va a haber espacio de expansión para provocar el vapor respectivo, por lo tanto va a haber mucho arrastre de líquido cuando yo esté provocando este gas, situación que me va a entorpecer dentro de lo que es el rendimiento. Porque ¿qué es lo que hago con un caldero? El caldero, la función de un caldero es generar vapor, ¿no? Y no generar agua caliente. El agua caliente yo lo genero en otro espacio dependiendo de mis necesidades, pero con la ayuda específica de ese fluido, como es el vapor, que no solamente me va a llevar este gas, sino que me arrastra justo con el gas, con ese vapor, una cierta cantidad de calor que me va a ayudar a manejar ciertos niveles de temperatura. Como les decía, para hacer los sistemas posteriores de pasteurización o, en su caso, de calentamiento de ciertos tanques enchaquetados, ya, para provocar diferentes procesos químicos de transformación de la materia. Y cuando estamos hablando justamente de estos aspectos en la termodinámica, cuando hablamos de ese intercambio de energía entre un sistema y su entorno, que es prácticamente lo que está al lado, lo que está continuo al sistema, es de mucha importancia, como les decía, su estudio.
en cuanto a lo que es el trabajo en sí del sistema que estamos estudiando, o ya cuando llegamos a hacer el diseño de equipos en cuanto a la distribución de los equipos en una planta industrial, juega un papel muy importante este análisis del sistema, del entorno, del universo, para poder localizar en el mejor espacio posible para que pueda realizar ese equipo de forma eficiente de su trabajo respectivo. Entonces, cuando estamos hablando de la termodinámica, la físico-química, sus diferentes conceptos, tiene su razón de ser desde el punto de vista cómo nosotros vamos a utilizarlo. Esto, ¿para qué utilizar? ¿Para qué estudiamos la termodinámica? ¿Para qué estudiamos la físico-química? ¿En qué momento lo vamos a estudiar? Lo vamos a aplicar. Justamente les estamos indicando cómo vamos a ir aplicando estos conceptos y posteriormente las diferentes técnicas que se adaptaron. En ese sentido, la termodinámica también va a ser o se la va a utilizar como un medio de predicción de algunos aspectos, de algunos procesos, de algunas reacciones. Por ejemplo, si los reaccionantes se transforman en productos, o sea, si la reacción es de forma espontánea o no es espontánea. En qué manera una reacción química dentro de la transformación de la materia se va a provocar. Lógicamente que también la termodinámica va a predecir en qué medida va a ocurrir este cambio, o sea, en qué forma se va a manifestar este cambio. Es decir, que cómo vamos a obtener ciertos productos a partir de ciertas actividades, o mejor dicho, a partir de ciertos reaccionantes. Una reacción en química va a tener un sentido, donde por química general sabemos que está conformada por reactivos y reaccionantes y productos, ¿ya? Y que de alguna manera estas van a llegar a un equilibrio químico donde las variables o donde las velocidades se van a mantener constantes en este caso. Entonces la termodinámica también nos va a ayudar a predecir cuándo vamos a llegar a ese equilibrio o cuándo se van a provocar una reacción espontánea o no espontánea. Una reacción que por sí sola se pueda producir o una reacción que efectivamente permita la intervención de la mano del hombre o fuerzas externas para que se pueda provocar, ¿no? Por ejemplo, en la oxidación del hierro. En la oxidación del hierro se transforma esa materia de forma muy lenta a través del contacto natural, ¿ya?, con el oxígeno, ¿no? Una barra de hierro de construcción vemos nosotros muy seguido que se provoca una oxidación por el contacto con el oxígeno y el hierro que está construido ese metal para darme un óxido. O en su caso también se provoca este tipo de reacciones espontáneas en una bomba de agua, por ejemplo, ¿no? Se provoca una reacción espontánea, lenta, que permite de alguna manera comprender si esta situación se da en una bomba, hace de que tengamos que pensar que en los rotores, donde se presenta ya la parte impulsiva del líquido para poder realizar el sistema de bombeo, con el tiempo y el contacto con el agua,
estas partes mecánicas se pueden tener una reacción espontánea o no espontánea, dependiendo de las características que se va a tener y la frecuencia con la que se va a trabajar. Si es una bomba que constantemente va a estar impulsando agua todos los días, pues de esperarse es de que en algún momento se comience a acumular de cierto producto como un óxido de hierro, que ustedes saben que el óxido de hierro es un incrustante muy fuerte en aquellas partes móviles que muchas veces se torna como si estuvieran soldadas estas partes y dificulta bastante cuando uno tiene que hacer un cambio, por ejemplo. En base a este criterio también se emplea los programas de mantenimiento, por ejemplo, para evitar de que estas reacciones que con el tiempo se puedan ir acumulando y puedan ocasionar situaciones muy difíciles de solucionar. Por ejemplo, en una bomba siempre es importante realizar los mantenimientos preventivos, no solamente en la parte eléctrica, sino en la parte mecánica. Y en la parte donde está en contacto el rotor con el producto, justamente para eliminar esta oxidación que se va teniendo y que para que cuando se llegue el momento del cambio pues no tengamos que sufrir deterioros en varias piezas, ¿no? Como el caso también de las tuberías en las que circula el agua dentro de un calentador, mejor dicho, de un caldero. Por eso es de que para hacer este tipo de actividades de generación de vapor, yo debo tener muy presente las condiciones y el estado químico del agua que se abastece, ¿no? No es lo mismo abastecer con un agua blanda, un agua potable, que abastecer a un caldero con una agua dura, ¿no? Ustedes ya han debido llevar sobre estos aspectos. ¿Por qué se les dice agua dura y agua blanda, chicos? Que una es más salina que la otra, Inge. Desde el punto Por de la vista, presencia de sales. ¿qué tipo de sales? Tipo de cloruro de magnesio, de sodio, o sales pesadas, agua. Las más densas. Generalmente los carbonatos, ¿no? Los carbonatos, magnesio, de calcio, todo eso, que son sólidos en suspensión que arrastran y que perjudica bastante, por ejemplo, que son, y nosotros podemos identificar claramente el arrastre de estas sales cuando provocamos el calentamiento en una caldera doméstica y vemos la precipitación de un sólido blanco en la base del recipiente. Químicamente también podemos analizar, y eso es muy importante, que ustedes siempre tengan presente cuando estén utilizando agua, de que el agua sea libre de todas estas sales, más que todo cuando estamos trabajando dentro de un intercambiador de calor y donde se va a estar en contacto con cierto gradiente de temperatura. E inclusive también cuando necesitamos abastecer de esta agua a otros sistemas, lo primero que se debe analizar es el grado de dureza, el grado del porcentaje que pueda arrastrar tanto de carbonato como
de carbonato de magnesio como de calcio, ¿no? Porque estos son altamente precipitantes, son incrustantes, al contacto con la temperatura se petrifican, situación que se ubican en las paredes del ducto por donde está circulando. Y esto provoca, por ejemplo, un aislamiento, ya que incrementa la superficie de contacto en que va a tener el fluido con el entorno, ¿no? Ese intercambio de calor. Entonces, al formar una capa, entonces me estás reduciendo el nivel de contacto y también me estás reduciendo el caudal, el volumen con el que pasa el fluido que va a llevar el calor respectivo para ese intercambio térmico. Entonces, lo que yo tenía, por ejemplo, una cañería de 2, o mejor dicho, de 4 o de 6 pulgadas, pues con el tiempo, si no controlo el abastecimiento de agua, eso se va a ir reduciendo enormemente. Y lo que, como consecuencia, el rendimiento de la generación de vapor en mi caldero va a ir reduciéndose enormemente. Pero que a la larga eso me puede provocar un deterioro enorme, no solamente en las cañerías, sino también al interior del caldero, ¿ya? Por eso es de que cuando nosotros estamos trabajando con agua para el abastecimiento de caldero o para todo el sistema productivo, lo primero que se debe hacer es hacer el análisis de la dureza del agua. Y si no contamos con un reactivo específico para poder determinar el grado de dureza del agua, ¿cómo podríamos hacer? ¿Alguien me podría indicar? Chicos, ¿cómo podemos hacer? ¿Se han dormido todos? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo podemos hacer? No tengo reactivos químicos y quiero determinar más o menos de forma apreciable el grado de dureza del agua. Con jaboncillo. ¿Mm? ¿Cómo hacemos? Con papel pHímetro tal vez, Inge, y de ahí con su propiedad y que lo pongamos en un determinado volumen y tal vez con esta geometría podemos. Con pHímetro, pero no tenemos ningún material químico. Podría ser secar el agua, así lo sólido que queda, hacer una comparación de peso y volumen. Yo ya les había indicado uno de los procesos que se estima, por ejemplo, para tener una idea de la calidad del agua, es haciéndolo calentar, ¿no? En una caldera, un cierto volumen, y verificar el grado de precipitación que se pueda formar. Otro de los aspectos también, sin recurrir al análisis químico de laboratorio, sin recurrir a compuestos, o mejor dicho, a reactivos químicos específicos, se puede determinar también la dureza del agua en función
a manejar, como decía su compañero Ítalo, un cierto porcentaje de una solución jabonosa. Una solución jabonosa o en su caso, introducir una cierta cantidad de jabón en un envase donde esté presente esta agua a analizar y verificar, ¿no?, si es que se provoca espuma o no. Si no se provoca espuma, prácticamente estamos al frente de una agua altamente dura, es decir, que está arrastrando estas sales minerales y que es necesario eliminarlas. Es lo primero que debemos hacer. Ahora, lógicamente ya para los diferentes procesos de análisis de control que manejamos, podemos ya implementar un sistema de análisis de agua para ver en qué grado, en qué porcentaje, cuál es la concentración de estas sales que están presentes para diseñar un equipo de purificación, ¿no? Puede ser un equipo a través de un intercambio iónico que se realiza, ¿no?, que es el más usado, el más común y el más barato que se utiliza dentro de las fábricas. Vayan recordando, chicos, todos estos aspectos, que no es llevar por llevar, sino que forma parte de nuestro conocimiento y que en algún momento tenemos que aplicarlo cuando estemos trabajando. Por ejemplo, los que uno viven en el campo o están en una zona rural, o los que están, por ejemplo, viviendo cerca de la localidad del Puente, Las Carreras, Camargo, Villavesia. Ahí van a ver de que el agua que baja, por ejemplo, por el río San Juan del Oro, es una agua altamente dura, debido a la actividad petrolera minera que hay aguas arriba, ¿no?, y que de alguna manera también contamina con de este tipo de sales. Pues ustedes, cuando vayan a hacer su práctica industrial a la fábrica de cemento El Puente, van a tener mucho cuidado de no estar duchándose y agarrar jabón para lavarse, ¿no? Porque si agarran jabón para ducharse, se les va a hacer toda una masa en el cabello, en el cuerpo, todo eso, y que van a tardar un buen tiempo para eliminar. Por eso es de que el jabón es uno de los medios más directos para poder determinar la dureza del agua, porque al contacto con el agua se corta, ¿no? Se hace como si fuera una leche cortada, más conocido. Por eso, cuando hay estas zonas, la preferencia es ducharse con champú y no con jabón. Entonces, fíjense en cómo hay algunos aspectos que relacionan enormemente a lo que es el estudio de la termodinámica. Es importante también conocer que a la termodinámica se va a basar en el estudio inicial y en el estudio final, ¿no? No va a tener el interés de analizar el recorrido ya de una reacción, de una transformación. Entonces va a ser muy puntual al determinar estado inicial y estado final. Por eso bastante vamos a trabajar con los deltas. Delta de temperatura, delta de entalpía, delta de entropía, etc. También nos indica que a la termodinámica no le interesa el tiempo que demora en ocurrir el proceso. Eso va a estar dependiendo de las actividades propias en que se van a desarrollar.
Lógicamente que la termodinámica, a la diferencia de la química, por ejemplo, más específica, va a determinar propiedades macroscópicas. Esas propiedades macroscópicas debidamente identificadas, como son las variables de estado, temperatura, presión, volumen, la cantidad de sustancia que se está trabajando, como es el número de moles, etc. Es importante tomar en cuenta que en los sistemas se van a presentar o pueden ser de diferente manera. Yo puedo tener sistemas abiertos, puedo tener sistemas cerrados y también puedo tener sistemas aislados, ¿no? Cuando es un sistema abierto, en este sistema abierto es cuando hay la posibilidad de que haya un intercambio entre la masa y la energía, entre el sistema y el entorno, lógicamente, ¿no? El entorno estaríamos hablando toda la parte continua o que está rodeando, en este caso al vaso de precipitado, que lo estamos agarrando como un sistema. Entonces, en un sistema abierto, yo voy a tener la posibilidad de intercambiar tanto la masa como la energía. ¿Con quién? Con el medio ambiente, con ese entorno. En un sistema cerrado, ya como su nombre lo indica, está cerrado a través de una tapa, etc. No hay un intercambio, de materia, es decir, la materia no se intercambia con el entorno, con el medio ambiente, está solamente al interior de ese sistema, pero sí hay un intercambio de energía. Hay un intercambio de energía, ¿no? A través de las paredes, etcétera, con un delta de temperatura, etcétera. En cambio, cuando estamos hablando de un sistema aislado, ya su nombre mismo le indica, está aislado, está separado completamente del contacto directo con el entorno. Por lo tanto, en estos sistemas aislados no existe un intercambio ni de materia ni tampoco de energía. Es lo que nosotros comúnmente los conocemos los termos, ¿no? Los termos que manejamos en la casa para mantener agua caliente, etc. Cuando estamos analizando este tipo de aspectos, se dice que un sistema pasa de un proceso termodinámico o transformación también termodinámica cuando al menos una de las coordenadas termodinámicas no cambia. ¿Cuáles son esas coordenadas termodinámicas? Basadas justamente en estas propiedades macroscópicas como es la temperatura, presión o volumen, el número de moles, es decir, basadas en las variables de estado que bastante se trabaja dentro de lo que es la termodinámica, ¿no? Aquí hay otro concepto del sistema que es parte del universo que va a ser estudiado y para lo cual se le ponen límites físicos o imaginarios, ¿no? Sistemas abiertos, sistemas cerrados, un sistema aislado, ¿no? Que vemos. Ese entorno que estábamos indicando, ese medio ambiente que está continuo al sistema, es la porción del universo que está fuera de los límites del sistema prácticamente, ¿no? Y es de mucho interés el entorno porque para definir
interpretar algún comportamiento del sistema, debemos hacer uso de ese entorno, que es la parte donde va a involucrarnos tanto en su efecto positivo como en su efecto negativo, como habíamos visto cuando queremos instalar un caldero o queremos instalar un sistema de frío para bajar la temperatura del agua. En el entorno vamos a hacer las observaciones sobre la energía que se va a transferir al interior o al exterior del sistema. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros también ver esa transferencia de energía, en qué nivel va a estar, ¿no? Va a permitir también escoger el mejor ambiente para determinar o ubicar un determinado equipo, como lo estaba indicando. Para definir un proceso termodinámico, basta establecer la diferencia entre el estado final y el estado inicial, ¿no? El estado 1 y el estado 2 que estábamos manejando. También cuando estábamos viendo la teoría de los gases. Si ustedes se fijan, en la teoría de los gases también habíamos manejado esta diferencia entre el estado final y el estado inicial, con el estado 1 y el estado 2, ¿no? De tal manera de que nosotros vamos a poder identificar claramente estas propiedades macroscópicas, como les decía, que son o que ya las conocemos nosotros con el nombre de funciones o variables de estado. Estas funciones o variables de estado las conocemos como la temperatura, la presión, el volumen, y que en base a estas también se va a poder determinar el tipo de proceso que se va a llegar basado en estas coordenadas termodinámicas en cuanto al manejo de las mismas, es decir, cuando una de ellas varía o una de ellas se mantiene constante, o cómo se manejan las tres variables o funciones de estado. Para eso es importante tomar en cuenta que un estado termodinámico es la condición en la que se encuentra el sistema. ¿En qué condición? ¿En función a qué? A esa variabilidad de las funciones de estado, temperatura, presión y volumen. Por lo tanto, el estado termodinámico va a estar afectado grandemente al definir ese conjunto de estas propiedades macroscópicas, como son las funciones de estado, que nos van a poder permitir identificar esos procesos en base a las funciones de estado. De ahí que nosotros podemos ver de que existen procesos, por ejemplo, que ya hemos estado manejando en los procesos a temperatura constante, es decir, son procesos en que la temperatura no cambia y se los denomina procesos isotérmicos, ¿no? Iso de igual térmico de temperatura. O cuando algunas funciones de estado, como el caso de la presión, cuando no varía, estaríamos trabajando dentro de lo que son los procesos isobáricos, que son los procesos precisamente en los cuales la presión no cambia, no va a haber una variación. También, considerando estos aspectos de las funciones de estado, cuando el volumen permanece constante, se denominan los procesos isocoros o isométricos, ¿ya? Haciendo mención que en estos procesos los volúmenes permanecen constantes. A todo esto
que ya lo venimos manejando, debemos adicionar 3 procesos más que es importante tomarlos en cuenta desde el punto de vista termodinámico, como son los procesos adiabáticos. El proceso adiabático se refiere a aquellos procesos en los que no hay una transferencia de calor, ¿ya? De ninguna manera, ¿no? Se mantiene al interior sin la transferencia de calor con el entorno respectivo. Y también vamos a tener los procesos diatérmicos también, ¿no? Muy utilizados dentro de la parte termodinámica, que son procesos que dejan pasar el calor muy fácilmente, ¿no? Y otro, tenemos el isoentrópico, el otro proceso también desde el punto de vista termodinámico. Son procesos isoentrópicos, aquellos procesos tanto adiabáticos y reversibles. Son procesos en los que la entropía no varía y que lo vamos a ver en más detalle estos procesos cuando entremos a ver la parte de la segunda ley de la termodinámica, cuando veamos la parte entrópica, es decir, la parte del caos molecular, del desorden que existe. De todas maneras, las funciones de estado solo dependen del estado inicial y del estado final. Por eso es que vamos a trabajar con temperatura 1, temperatura 2, presión 1, presión 2, etcétera, ¿no? También ya involucrándonos dentro de algunos parámetros muy utilizados en la termodinámica, vamos a tener como la energía interna, la energía libre, más conocida como energía libre de Gibbs, la entalpía, el volumen y la entropía. Es también importante remarcar que todas las funciones de estado, para poder ser identificadas, se debe escribir con mayúsculas siempre, ¿no? La temperatura, presión, volumen, etc. Hay también otras funciones que dependen grandemente de cómo se realiza el proceso, ¿no? Y estas funciones resultan justamente del efecto que puedan provocar la actividad de las funciones de estado. Y estas pueden darse como nos indica como el calor y el trabajo. El calor y el trabajo son también dos funciones muy importantes a tomar en cuenta como efecto de las funciones del estado. También tenemos otras variables muy importantes a tomar en cuenta dentro de estos conceptos, como son las que afectan a esta variabilidad del estado, que como habíamos indicado son magnitudes que pueden variar a lo largo de un proceso. Gran parte de ellas tienen una relación muy íntima con el estado interno de un sistema y también se las denomina como variables termodinámicas o coordenadas termodinámicas, ¿no? Entre ellas, volvemos a repetir, son las variables que conocemos nosotros, las variables de estado como la presión, temperatura, volumen, la masa, y lógicamente también se está en función a la cantidad de sustancia, la densidad, la concentración, también forman parte de estas variables termodinámicas o coordenadas termodinámicas, respectivamente. Es importante de que hay que tomar en cuenta que hay una energía al interior del
del sistema, denominada energía interna, que es la capacidad de un sistema para realizar un determinado trabajo. Esa es esa energía que tiene, que conlleva prácticamente, ¿no? Tiene que ver con la estructura del sistema, lógicamente, y se debe a la energía cinética de las moléculas, es decir, a esa energía de movimiento, a la energía vibracional de los átomos y a la energía de los enlaces que forman cada estructura molecular, por ejemplo, en una sustancia. Y esa energía interna también va a depender del estado inicial y del estado final. Por eso es de que lo vamos a determinar con un delta, ¿no? Ese delta significa el estado inicial y el estado final. Describiendo algunas variables termodinámicas, como la temperatura, habíamos indicado que es una función de estado y corresponde al promedio de la energía cinética molecular de un sistema gaseoso. Entonces me va a definir justamente esa energía de movimiento que hay en un estado gaseoso. Por ejemplo, te puedo tener una relación entre ese calor y esa energía o esa temperatura, ya sea en un ambiente externo, en un ambiente cerrado. Lógicamente que el calor también va a influenciar dentro de lo que es la energía cinética, es decir, en la energía de movimiento, ¿no? Esta muchas veces también podemos observarla desde un punto de vista de la evaporación que pueda presentar, ¿no? Si estamos cerca de una piscina y el incremento de temperatura hace de que las energías cinéticas de las partículas que constituyen al agua comienzan a moverse con mayor velocidad, provocando una cierta evaporación y que a la vista lo podemos identificar, ¿no? O cuando incrementamos ya el efecto de la temperatura a través de lo que es el calor, estamos aumentando la energía cinética en un recipiente cerrado, lo cual va a provocar el cambio de fase del estado líquido al estado gaseoso. Y ustedes saben que el estado gaseoso, dentro de sus propiedades, pues ocupa el mayor espacio posible. Por lo tanto, al ocupar el mayor espacio posible y al tener un incremento de temperatura donde afecta grandemente al movimiento de las partículas, pues también se va a incrementar la presión al interior del mismo, lo que puede ocasionar, lógicamente, el traspaso, el recorrido de ese gas a través de ciertos ductos para poder ser aprovechado, ¿no? En este caso de cañerías, todo si estamos hablando de equilibrio, mejor dicho, de un intercambiado de calor Bueno, ahí cuando estamos hablando de las energías cinéticas, se igualan en estado 1 y estado 2 esas energías cinéticas de movimiento, cuando lógicamente las temperaturas también son iguales, ¿no? Donde no hay un incremento de movimiento en cuanto a la energía cinética de las partículas que lo constituyen. Dentro de estos aspectos es importante considerar que en la termodinámica hay propiedades las cuales se dividen dependiendo si dependen de la cantidad de sustancia o del tamaño del sistema.
Y estas propiedades pueden ser propiedades intensivas y propiedades extensivas. Cuando manifestamos nosotros que estamos frente a una propiedad intensiva, cuando estas propiedades no van a depender de la cantidad de la sustancia o del tamaño de un sistema. Y si no dependen de la cantidad de sustancia o del tamaño del sistema, pues su valor permanece intacto, inalterable, al subdividirse el sistema inicial en varios subsistemas, es decir, que no va a cambiar por más que lo dividamos. De tal manera de que sus propiedades de cada uno de ellas no van a ser en cierta manera sumadas o aditivas, como pueden decirles, ¿no? Va a comenzarse a individualizar. En cambio, las propiedades extensivas son las que de alguna manera van a depender de la cantidad de sustancia del sistema. Una propiedad extensiva, por ejemplo, depende del tamaño del sistema, y al depender del tamaño del sistema, esta propiedad extensiva tiene la propiedad de ser aditiva, lógicamente, en el sentido de que si se divide el sistema en dos o en más partes, el valor de la magnitud extensiva para el sistema completo va a ser justamente la suma de los valores de la magnitud que nosotros estamos trabajando para cada una de las partes. Desde un punto de vista de la definición también podemos indicar que el calor es la energía que se transfiere entre el sistema y su ambiente, es decir, entre el sistema y su entorno. Debido a que existe entre ambos, ya sea entre el sistema y el entorno, una diferencia de temperatura. ¿Ya? Una diferencia de temperatura. Entonces, el calor prácticamente es la sensación, decimos que el calor es una sensación térmica, porque obedece justamente a estos valores de temperatura en los dos estados, el estado 1 y el estado 2. En cambio, el trabajo es la energía que se transfiere entre el sistema y su medio ambiente o su entorno, a través de un proceso equivalente, por ejemplo, a elevar, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, una persona que está realizando un trabajo, está imprimiendo, está empleando una cierta energía para desplazar un determinado objeto. ¿Ya? Hay diferentes tipos de trabajo, es decir, este tipo de emplear una energía para provocar un movimiento. Hay de expansión, de extensión, de la elevación de un peso, hay un trabajo eléctrico, etc. Bueno, vamos a seguir desarrollando los conceptos termodinámicos que corresponden ya a la parte introductoria de lo que es el análisis termodinámico. De aquí en adelante vamos a abarcar todos los aspectos termodinámicos, por eso es necesario conocer algunos conceptos. La próxima clase vamos a entrar ya más a graficar algunos comportamientos de la termodinámica. Vamos a ver procesos, cuando un proceso es reversible, cuando es un proceso irreversible, el equilibrio termodinámico que se presenta en cada una de los procesos que se tiene, la aplicación de las diferentes leyes, como la ley cero, la primera ley de la termodinámica, y empezaremos a ver lo que es efectivamente la capacidad calorífica que se tiene
para poder determinar, en cierta manera, justamente el comportamiento termodinámico. Esta capacidad calorífica que es nada más que esa cantidad de energía calorífica que se requiere para aumentar en 1 grado Celsius, en 1 grado centígrado, la temperatura de una cantidad definida, ya, de unas sustancias respectivas. Entonces, también vamos a ver por qué esa capacidad calorífica lo vamos a determinar para cada sustancia. Vamos a determinar una constante de un calorímetro que es, pues, un sistema donde nosotros vamos a poder desarrollar las diferentes actividades termodinámicas. Bueno, les dejo, jóvenes, yo tengo que entrarme a otra clase. Buenos días, una consultita. El tema Dime. para el laboratorio, no, el anterior nos mostró un informe donde estaba el cuestionario más. ¿No los va a pasar o en el Moodle lo va a subir? No es para presentar eso. ¿Las guías de laboratorio? Sí, el tema de gases no nos dijo. Ah, ya. Y él Se los tenía voy a subir al Moodle. dije, pero en todo caso ese día lo va a subir. ¿Estaría bien para mañana o será que nos puede dar un poquito más de tiempo? Es que de ahí vamos a sacar lo que es el fundamento teórico y aquí va a ser todo a mano, nos dijo. Puede en computador. Ya no me he hecho récord, ya se lo hubiera subido el fin de semana. Y ahora ya se lo subo, ¿ya? Ya está bien, Inge, pero no Bueno, será que Inge, no, tal vez gracias. lo alcance. Nos vemos, chicos. Chao, chao. Hasta la siguiente, gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta Hasta luego, Inge. Chao. Buen día. Chao, chao. Hello, Inge.